Bueno, un segundito que cambio acá. Ok. Hoy vamos a comenzar probablemente con el tema más importante de la materia. Sí, ya a estas alturas empezamos con el tema más importante. La realidad es que este es un tema con el que empezamos hoy y hasta diciembre, o sea, hasta que terminan las clases, no lo largamos más, ¿sí? Obviamente no es que vamos a estar charlando directamente de esto una y otra vez, pero vamos a estar charlando de esto, sí, más directa o indirectamente va a ser la justificación de todas nuestras decisiones. O el 98% de nuestras decisiones van a estar basadas en esto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de tiempo. ¿Cómo mediríamos el tiempo de ejecución, digamos, de un algoritmo, para decirlo más general? No necesariamente de un programa, puede ser de un programa, puede ser solamente una función, digo algoritmo para ser un poco más general. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿qué opinan ustedes de cómo podemos medir el tiempo? La primera forma que se me ocurre a mí, por ejemplo, así nomás, es la cantidad de código que esté escrito, por ejemplo. ¿Con código te referís a líneas de código? Claro. Ok, está bien, eso sería una posibilidad. Ahí el problema es que no todas las líneas tardan lo mismo de alguna manera. Porque si yo tengo código que está dentro de un for, por ejemplo, y código que está dentro de un if, así nomás, o sea, supongamos que el mismo código en un caso está dentro de un for y en otro caso está dentro de un if, puede ser o no que tarden distinto. Entonces, por ejemplo, es un for de que va desde 1 hasta n, va a demorar distinto. En cambio, el if por sí mismo va a siempre tardar lo mismo. La cantidad de operaciones que hace. La cantidad de operaciones que hacemos. Ok, un segundito, que ahí Santiago dice desde compilación hasta ejecución de código. El problema es que la ejecución va por un lado y la compilación va por el otro. Y acá Clark dice la cantidad de operaciones. ¿Cómo medimos esa cantidad de operaciones? O sea, literalmente, porque las podemos contar, pero de vuelta tendríamos el mismo problema que decíamos antes con Mariana, que decía, contamos directamente. Sí, pero ¿cómo hay un problema ahí al contar? Nada más. Podríamos hacer una simulación de una ejecución con distintas variables. Ponele, hay una condición en la que si es 1, realiza tal operación. Entonces podríamos hacer si es n igual a 1, o si es n igual a 0, o si es n igual a menos 1, cuántas operaciones realizaría y cuál sería el tiempo de ejecución, prácticamente. Ok, ¿y cómo haríamos o sea, cómo contaríamos esa cantidad de ejecución de código? Sería más que nada el tipo de operación que uno hace, ¿no? Porque también es como, por ejemplo, si tenemos recursividad, hay un for, o sea, es mucho más complicado que si nada más hay un if. Exactamente, o sea, tenemos... O sea, primero es como, o sea, si querés es determinada función, ya sabes que te va a comer determinado, si querés. Va a ser mucho más compleja que otro. No sé cómo decirlo sin usar la palabra. No necesariamente, pero supongamos que no, sí. o sea, te va a requerir más tiempo, te va a requerir, si querés. De vuelta, no necesariamente te tiene por qué tomar más tiempo una función que sea recursiva que porque otra función. No, estaba hablando también del for y algo así. O sea, por ejemplo, si tenés recursivo, tenés for, o sea, tal vez algo dentro de ahí va a requerir más a que si tenés if, nada más. Sí, o sea, evidentemente estamos viendo primero llamados a funciones recursivas o no recursivas, porque también podríamos decir, bueno, ¿cuánto cuesta este algoritmo? Este algoritmo solamente llama una función. Esa función tarda 10 millones de años, pero yo lo único que hago es llamar a esa función. Entonces uno puede decir, bueno, tengo una operación, entonces es súper rápida. No, porque esa función llama a otra, que hace cosas, ¿sí? ¿No podemos fijarnos, profe, cuánto tarda el procesador en hacer algo como para...? Ok, podemos ir y medir el tiempo directo. O sea, podemos medir, ya sea, agarramos con la forma... No te estoy preguntando a vos, O Google. podríamos contar las operaciones atómicas. O sea... Ok, ahí primero, como decíamos antes, podríamos directamente medir. Por ejemplo, podemos usar el comando time de Linux, que eso es algo que eventualmente, cuando ustedes mandan entregas, hay un momento donde les dice cuánto tiempo tardó cada cosa, etc.
Eso sería una opción. Podrían decir, bueno, podemos ver las operaciones atómicas. Atómica es una operación que se hace completa o no se hace. Eso es una definición que se usa mucho más adelante. ¿Sí? Entonces, podemos decir, che, miramos el tiempo exactamente. Por el otro lado dicen operaciones atómicas. Ahí tenemos un problema. ¿Qué significa una operación atómica? Más en Go. Una operación atómica es una línea de código que escribimos que es, como por ejemplo, una asignación. Consideremos que una línea de código en Go no es lo mismo que una línea de código en C, que una línea de código en Python, que una línea de código en Assembler. Entonces, el algoritmo depende del lenguaje en el que esté escrito, entonces tarda más, por decirlo de alguna manera. O sea, tendríamos que considerar eso como una variable también el lenguaje en el que estoy. O sea, si yo agarro el algoritmo del pseudocódigo, no puedo decir cuánto tarda porque pseudocódigo no es un lenguaje propiamente dicho. Entonces, estamos notando algunos problemas. Y medir el tiempo directo también tiene sus temas. ¿Sí? Les planteo por qué directamente. Incluso eso seguramente es lo primero que va a aparecer acá. Si medimos el tiempo de ejecución tenemos un pequeño problema. Supónganse que les digo que mi algoritmo en mi computadora tarda, no sé, por decir un número, 1 milisegundo. ¿A ustedes eso qué les dice? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Con qué variable? Supónganse que incluso les digo con cuánto, no sé, vamos a decir, obtener el máximo. Mi algoritmo para obtener el máximo, voy a usar ese algoritmo, va a ser mi algoritmo de ejemplo para un montón de cosas. Mi algoritmo máximo tarda 1 milisegundo. ¿Sí? Supónganse que además, ahí dicen, che, pero no sabemos qué procesador tenés. Bueno, está bien, supónganse que les doy todas las informaciones del procesador que tengo yo. Y uno diría, ajá, se lo planteo de otra forma. Supónganse que no tienen ni idea de cómo programar un algoritmo para buscar el máximo. Buscan en internet cómo hacer. Están en el trabajo, dicen, no, necesito ver, además quiero obtener el máximo de la mejor forma. Y encuentran un post en Stack Overflow, obvio, siempre en Stack Overflow, de un tipo que dice, che, tengo este algoritmo que ordena máximo, que obtiene el máximo en 3 segundos de un arreglo de 10.000 elementos en una Pentium 4 y no sé qué otras características del hardware. ¿Sí? Y dicen, no estoy seguro, voy a comparar con otro. Y se fijan, ¿de qué año es esto? Año 1998. Ok. Se fijan después en otro posteo del año 2015 y dicen que en una i5 lograron encontrar el máximo en 3 milisegundos. Y con otras características, cuánta memoria RAM tiene, un montón de cosas. No, en vez de 10.000, con 5.000 elementos. Como que no tengo ni idea cuál es mejor. No sé, con esto que no evoluciona. No me sirve esta información, es lo mismo que basura directamente. Entonces, medir el tiempo físico no sirve. No sirve por, primero, la cantidad de variables que implican, porque además cuando yo estoy corriendo algo, también el sistema operativo está haciendo sus cosas. Pero además no evoluciona, porque de acá a 2 años, los tiempos que yo consiga, supónganse que les paso todo un grafiquito que según las distintas variables que tenga, esto tarda más o menos. Sí, pero en 2 años eso puede significar la nada misma. ¿Sí? Entonces es un problema con el cual no queremos lidiar. Necesitamos algo que nos dé más información. Alguien puede decir, bueno, sumamos la cantidad de operaciones. El problema es que la cantidad de operaciones también, como dijimos antes, depende del lenguaje de programación. Y el tiempo que tarda el algoritmo no depende del lenguaje en el que... O sea, sí, obviamente va a depender ciertas cosas, pero como dijimos, no nos interesa el tiempo exacto. ¿Sí? Después yo puedo saber que tal algoritmo me conviene más implementarlo en tal o cual lenguaje. Pero yo necesito algo que sea agnóstico del lenguaje. Obviamente considerando que ciertas cosas diferentes que dependiendo del lenguaje pueden llegar a tardar más o menos. ¿Sí? Pero
todo dentro del mismo contexto, ¿sí? Entonces, sumar la cantidad de operaciones va a ser un problema también porque además de cómo la sumo si tengo un for, por ejemplo. Digo el for por poner lo más obvio, pero también dijeron antes, bueno, otras funciones a las que llamo o una función recursiva. ¿Sí? Entonces estamos con un pequeño problema ahí. Después, bueno, puedo irme a decir, bueno, te cuento la cantidad de código máquina. Bueno, pero dependiendo del procesador, el código máquina también es diferente. Porque después a la larga, cuando uno llega al código ya completamente compilado, qué sé yo, que se va a ejecutar en la compu, de vuelta, tenemos que depende de la computadora. Contar también depende de la cantidad de veces que se va a llamar y todo ese tipo. Entonces, ahí Facundo dice, capaz medir por la cantidad de procesos que tiene que hacer en general cada función y demás según una cantidad n elementos que le demos. Más o menos, o sea, de vuelta, vamos a tener un pequeño problema ahí si queremos contar nada más. No es una cuestión de contar. ¿Sí? Porque además necesitamos que estos resultados se puedan transmitir. Como les dije antes, si yo lo tengo en unos posts de Stack Overflow que en 2 meses ya no es válido, que a mí mismo dentro de 2 meses no me dice nada. ¿Sí? No es que me la paso midiendo cosas en mi compu para estar seguro. ¿Sí? Bueno, yo ya sé cuánto tarda obtener el máximo y a ordenar y qué sé, o sea, como necesitamos algo un poco más que nos ordene, que nos permita transmitir resultados, que yo no necesite decir un montón de contexto para poder transmitir cuánto demora un algoritmo, independientemente de dónde se ejecuta o si se ejecuta. Porque a veces vengo con la hojita de papel de un parcialito y te digo, esto tarda tanto. Y no puedo, no, ¿cómo vas a decirme que tarda tanto si nunca lo ejecutaste? Estás en un examen, ¿no lo ejecutaste? ¿Sí? Entonces ustedes nos tienen que poder decir cuánto tarda. ¿Sí? Entonces, evidentemente va a depender de los parámetros de entrada de nuestro algoritmo, pero no es que se van a resolver esos parámetros. No vamos a poder decir 20. ¿Sí? Medir tiempo físico no sirve para algoritmo. No, por lo que acabo de decir. Te digo, este algoritmo tarda 3 milisegundos en estas condiciones. En estas otras tarda tanto. Ok, eso no me dice demasiado porque no me dice cómo se comporta el algoritmo. Y en 2 años eso me dice menos todavía porque el hardware evolucionó. Y en 10 años, menos que menos. Y aún así, uno encuentra cosas de Stack Overflow y en general suelen servir. Entonces necesitamos que todos evolucionen. Digo Stack Overflow por decir cualquier cosa. En general, uno cuando ve la descripción de algoritmos, ve una descripción, inclusive cuánto cuesta el algoritmo. Porque imagínense que viene un tipo re grosso, inventa un algoritmo y le dicen, ¿y cuánto cuesta? Depende qué año me preguntes. Este año cuesta tanto. Dentro de 100 años lo van a decir mis nietos cuánto tarda. No sirve. No sirve porque imagínense que yo ahora les doy un algoritmo y les digo, miren, no sé cuánto tarda porque no lo ejecuté en mi computadora. Hoy. No. Entonces necesitamos un marco teórico que nos permita, porque evidentemente el método de ir y medir no funciona. El método de ir y medir tiene que ser lo último que hagamos, que obviamente se hace eventualmente cuando ya se descartan un montón de otras cosas. ¿Sí? Nosotros no vamos a llegar a ese punto, no va a ser necesario en general. ¿Sí? Entonces habría que ver cómo depende de un algoritmo en función de la entrada, dice Andrés. Efectivamente vamos a tener que ver cómo varía. Y vamos a ver exactamente cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, primero, ¿por qué queremos medir el tiempo? Porque antes de cómo, queremos decir por qué. ¿Sí? Entonces, nos interesa poder comparar 2 algoritmos para determinar cuál es mejor. Eso es básicamente. ¿Por qué querríamos comparar tiempo? No nos interesa el numerito per se. Nos interesa, entre estos 2 algoritmos, estas 2 alternativas que tengo, ¿cuál es mejor? Eso, y también puedo decir, bueno, este algoritmo que implementé tarda X, yo sé que lo tengo que poder hacer mejor porque estos otros algoritmos que resuelven estos otros problemas funcionan de esta otra forma y sé que este es comparable, etcétera. Son cosas que no vienen en esta materia, obviamente ese tipo de evolución mental viene en la materia siguiente inclusive. ¿Sí? Por eso digo, la otra es que nos puede ya interesar comparar problemas diferentes, o sea, algoritmos que resuelven problemas diferentes dentro del mismo dominio, porque no les voy a decir, no sé, cuánto me cuesta lavar los platos versus cuánto me cuesta, no sé, comerme una naranja, como no me dice nada una comparación con otra. Ahora, cuánto me cuesta lavar los platos versus secar los platos, está dentro del mismo dominio de datos. Entonces, por ejemplo,
cuánto me cuesta obtener el máximo en un arreglo versus cuánto me cuesta ordenar un arreglo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que dijimos la última clase, che, tal vez para obtener el máximo de un arreglo, ordenalo y anda al último. Fíjate si eso no te puede llegar a tardar mucho, al pedo. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras motivaciones. Sí, acá pongo el ejemplo clásico. Entonces, ¿cuál es lo que vamos a hacer al final? Vamos a usar cotas. Hay una notación teórica, no es práctica, es una notación teórica y por eso funciona siempre, bajo cualquier circunstancia, en cualquier año, no importa qué tan rápidos o lentos funcionen los procesadores, no importa si mi algoritmo lo corro en una heladera, en una tostadora o en mi computadora de trabajo, o si está escrito en un papel, esto siempre, o sea, y no importa el lenguaje de programación, siempre es lo mismo. ¿Sí? La notación que se llama O grande o Big O, ¿sí? En inglés, por supuesto. ¿Sí? Entonces, primero les paso la definición. Sí, voy a ponerme. Vamos a decir, TDN, vamos a decir que es la función que describe a un algoritmo en función de n, que n sería la entrada del algoritmo. ¿Sí? Vamos a decir que TDN, o sea, de vuelta, es el tiempo que demora un determinado algoritmo, el que fuere, en función de su entrada, es O de una función de n, función cualquiera de n. Si existen dos constantes positivas, C y N0, tales que a partir de un determinado punto, o sea, a partir de un determinado N0, el tiempo queda acotado por C por F de N. ¿Sí? Ajá. Después tenemos T de omega de N, perdón, T de N es omega de F de N. Sí, lo mismo, pero sí queda acotada inferiormente. ¿Sí? O sea, algo que me acota superiormente y algo que me acota inferiormente. Y después decimos que, que el tiempo que demora un algoritmo es tita de f de n si tdn es o de f de n y es omega de f de n. O sea, si está acotada superior e inferiormente. ¿Sí? Si está acotada superior e inferiormente, significa que es tita de n. ¿Sí? Entonces, yo me los imagino a ustedes así, básicamente. Como ven esto y dicen, ¿qué mierda? Yo solo quería medir tiempo. ¿Sí? Yo lo entiendo. Voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible. ¿Sí? Lo que está diciendo esto, de las tres con la que vamos a trabajar el 99% de las veces, es la primera. Las otras se las doy por completitud y porque además la segunda nos importa para dentro de un par de clases, nada más. Y la tercera a veces aparece en los libros y nada más. Entonces, se las mencionó para que la conozcan. La importante posta a posta es la primera. Lo que está diciendo esto es, a partir de un determinado punto, porque siempre nos vamos a fijar para n crecientes. Si alguien me dice, che, bueno, ¿qué pasa cuando n vale 1, 2, 3? No me importa una mierda. Para 1, 2, 3 la computadora vuela. ¿Qué me importa? No sé, programarme burbujeo. El tema es cuando n crece. ¿Sí? Entonces, cuando n es un número grande o sustancialmente, ahí sí me importa. Entonces, a mí me interesa, ok, a partir de un determinado valor, sucede que el tiempo de tu algoritmo queda acotado por esta función. ¿Sí? El N0 es eso, es como a partir de un determinado momento. Nunca vamos a buscar cuánto vale ese N0, eso se los aseguro. Pero simplemente esto es una cuestión más teórica, que tal vez en exactas importe más si es que vale en algún lado el N0. ¿Qué hace el C ahí? Lo que está diciendo es, hay alguna, tal vez si, no sé, voy a decir f de n es n, o sea, la función lineal. Bueno, tal vez tu algoritmo, no sé, es 5f de n en realidad, no importa. ¿Sí? No importa si es, lo que importa es que tu algoritmo se comporta de forma lineal. Te lo voy a mostrar de otra forma, ¿sí? Acá yo dibujé tres distintas rectas, digamos, funciones, logaritmo, lineal y cuadrático, ¿sí? O de log n, O de n y O de n cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente acá simplemente dibujé O de n cuadrado, logaritmo y la función lineal. Están dibujados de una manera conveniente para que se vean, porque la realidad es que si yo pongo literalmente el logaritmo lineal y cuadrático, o sea, literalmente estas tres funciones así como están, para 50, la única que van a ver es cuadrático. Y en realidad ese es el punto. ¿Sí? Lo que quiero decir es, a partir de un determinado n0,
Es como alguien me puede decir, bueno, pero lineal tal vez al principio le gana logarítmico, depende de cómo se lo multiplique. No me importa, al final el cuadrático siempre gana, ¿sí? Ahí dicen, o de lo que fuera es una notación. Sí, es una notación. Es una notación, en realidad es un operador y tiene un par de cosas así, ¿sí? Acá no estamos componiendo, pero se pueden meter cosas adentro, después ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? En sí es a priori, veámoslo simplemente como una notación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Lo que yo estoy diciendo es, si una función está acotada superiormente por un logaritmo, ¿sí? Por supuesto también está acotada por una función lineal y está acotada por una función cuadrática. Pero siempre nos vamos a quedar con la mejor cota. Creo que esto es algo que también en algún punto en análisis esto se ve. Siempre vamos a querer la mejor cota. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense la diferencia. Si yo les digo que un algoritmo se comporta de forma logarítmica, supónganse que n vale 1024. Vamos a trabajar con base 2 porque es siempre la más bonita. Digo, logaritmo de 1024 es 10. O sea, si yo a un algoritmo que se comporta logarítmicamente le enchufo un arreglo de 1024 elementos, por decirlo de una manera, eso me está diciendo que demora 10. No importa, no hay unidades acá, no es relevante, ¿sí? Demora 10. Un algoritmo que haga lo mismo, supongamos para poder comparar, al que sea lineal, o sea, que sea ODN, que le meto un arreglo de 1024 elementos, me demora 1024. O sea, fíjense que el algoritmo logarítmico tiene varios órdenes menos que el lineal, ¿sí? O sea, este demora 10, este demora 1024, o sea, 2 a la 10. Y el cuadrático, literalmente es cuadrático, o sea, 2 a la 20. ¿Sí? Eso va a ser lo que demore. Entonces, punto número 1. Esta definición de acá con esta constante lo que hace es decirnos que no importen las constantes. O sea, no importa si un algoritmo es 5n más 3, no importa porque 5n, no sé, lo puedes acotar por, acá reemplazar constante por 17.000, no importa, listo, ya está. Entonces, en vez de decir 5n acá, puedo decir n directamente. Puedo decir la función lineal directamente. Lo mismo si tengo un n cuadrado más, supónganse n cuadrado más 10, o n cuadrado más n. N cuadrado más n queda acotada por, no sé, eventualmente a partir de un punto por 5.000 n cuadrado. Listo, ya está. Entonces, tiremos la constante, tiremos la parte que suma menos y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Esa es la idea. Si el eje X es tiempo, el eje X es cuánto es el tamaño de la entrada. El eje Y sería el tiempo que demora. ¿Sí? Perdón, debería agregarle que es cada eje. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. Lo que nos va a hablar esta notación es de tendencia de cómo se comporta el algoritmo, si el algoritmo se comporta de forma logarítmica, lineal, cuadrática, etc., muchas otras formas, ¿sí? Constante, ¿sí? No nos va a decir, este algoritmo tarda 50 milisegundos, porque como les dijimos, no nos interesa el valor exacto y además depende de cosas que evolucionan y no es exacto y todo lo demás, ¿sí? Entonces, lo que sí vamos a poder decir es que si algo es logarítmico es mejor que algo que es lineal, por cómo evoluciona. ¿Sí? De vuelta, acá esto lo dibujé de tal forma que lo puedan ver las tres rectas, pero la verdad es que no, si yo pongo el logaritmo de n directo pelado contra cuadrático, no lo ven nunca, no lo ven. Alguien podría decirme, pero Martín, n dividido 10 millones, tal vez sería mejor que el logaritmo. Primero, vayan a conseguir ese número, 10 millones, vayan a calcularlo, vayan a realmente tener un 10 millones ahí. Y segundo, y más importante en realidad, no es cierto porque una cuestión matemática, eventualmente la función lineal va a superar al logaritmo. ¿Sí? Entonces, no es cierto. ¿Sí? Por eso, de vuelta, las constantes no nos van a importar. Entonces, vamos a simplificar. Por un lado, vamos a tener operaciones básicas. Asignar, declarar una variable, sumar, llamar a una función, devolver un valor, hacer un if, ¿sí? O sea, if condición.
hacer dos comparaciones, o sea, comparar si 10 es mayor que 8. False, ok, listo. Eso, tiempo constante. ¿Qué dice que sea tiempo constante? Significa no depende del tamaño de nada. ¿Sí? Esto siempre tarda lo mismo. No significa siempre tarda lo mismo numéricamente que si yo voy y lo mido. No, che, pará, esta vez tardó 1 nanosegundo y la otra vez tardó 2 nanosegundos. De vuelta, hay factores ambientales que hacen que demore más o menos 2 ejecuciones diferentes. ¿Sí? Pero decimos que todas esas cosas no dependen de ningún tipo de tamaño de nada, ¿sí? Entonces eso es tiempo constante. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Obviamente, si yo estoy declarando un arreglo y le estoy ya asignando cosas y qué sé yo, depende, porque si ese arreglo tiene una cantidad constante de cosas, bueno, va a tardar constante. ¿Sí? Eso tarda de vuelta, constante. ¿Sí? ¿Ver el elemento de un arreglo es constante? Sí. ¿Por qué? Cuando yo veo el elemento de un arreglo, es una muy buena pregunta. Cuando yo veo el elemento de un arreglo, lo que hago es moverme en memoria un par de lugares, que eso básicamente, para que sepan, es mover el punterito, es sumarle posiciones. Una suma es una operación aritmética, ahí sería de referencias, que es lo que hace internamente el lenguaje, lo que hace el procesador. Eso es sumar dos numeritos, tiempo constante. Y después lo que tengo que hacer es desreferenciar. Desreferenciar un puntero es también constante, porque simplemente no importa qué es lo que hay ahí, es una cuestión de interpretación de si son 32 bits los que tengo que leer, si son 4, si son 8, si no sé, lo que fuere, ¿sí? Yo hoy me meto, ¿sí? Entonces, ahora incluso voy a entrar en detalles para mostrar cómo una línea de código, dependiendo en qué lenguaje, depende de cómo lo interpreto, podrían ser o de 1, o de 2, o de 4, o de 10. Y por eso es que no importan las constantes y ahí es donde entra la belleza desde la anotación, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Las constantes multiplicando las podemos descartar, que es lo que dije antes. Justamente de eso se encarga la parte de tener en la definición que, bueno, eventualmente yo lo multiplico por una constante y supera, ¿sí? También al sumar dos complejidades nos quedamos con la mayor por exactamente lo mismo, ¿sí? Porque n cuadrado más n, eventualmente, no sé, lo supero por 5000 por n cuadrado a partir de algún valor y ya está. Esto espero que les suene a una cosa de secundaria en algún momento, igual lo vamos a mencionar, ¿sí? Y después, lo que vamos a tener en cuenta al principio, básicamente son los parámetros de entrada que nos definan cuántas operaciones vamos a estar ejecutando en relación a esos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, el límite de un for, si corro un for de 1 hasta n, bueno, eso es una cosa, ¿sí? Entonces, los órdenes, las complejidades, cuando yo digo complejidad y digo orden, en este punto estoy diciendo dos cosas completamente iguales, ¿sí? Son sinónimos, por lo menos en este momento. Trato de diferenciar más el nombre cuando hablamos de algoritmos de ordenamiento. Y ahí en general trato de usar solo complejidad para no confundir qué estoy diciendo, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos constante, tenemos logarítmico, lineal logarítmico, cuadrático, cúbico y exponencial. La realidad es que no nos vamos a salir de esto en esta materia, incluso probablemente nunca nos salgamos de acá para arriba, ¿sí? Eso es lo más probable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Estamos bien? Si no, ya empezamos a ver nuestros primeros ejemplos. Una cosa yo, profe, así, Sí. porque no... El signo, ese signo que está antes de lo que está entre paréntesis, ¿es una arroba? No, es una O escrita linda y nada más. Es O. Es una O perfecto. escrita así para que no quede como una O, una O escrita así nomás. Ok, joya, joya. No es una arroba. Eso era lo que quería preguntar. Incluso puede ser que antes en algún lado bueno, tal vez en algún ejemplo me quede como una O directamente. Entonces, ¿cómo es que comparamos los resultados? Básicamente, si un algoritmo es lineal y otro cuadrático, el lineal es mejor. Punto. De vuelta, no importa. Bueno, si empieza mejor, porque de vuelta, pero cuando tengo dos elementos, ¿qué carajo me importa cuando hay dos elementos? Hablemos cuando, no sé, cuando hay 1000, 10.000, etc. De vuelta, no vamos a ir a medir con 1000 y 10.000. La idea no es ponernos a medir, ¿sí? Esto solamente importa hacia n creciente. O sea, para números pequeños, esto ni siquiera nos es relevante, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si yo les digo O de raíz de n versus O de log de n, ¿cuál es mejor?
O sea, si yo les doy un algoritmo, les digo, este algoritmo corre en raíz de n. Y este algoritmo corre en O de log n. ¿Cuál eligen ustedes? El logarítmico. Ok, algunos, en la mayoría dicen logarítmico, ahí dicen también raíz, otros dicen raíz. La pregunta es, bueno, ¿cuál de los dos es más grande? ¿Cuál de los dos es más chico? Yo obviamente quiero el más chico porque es el que tarda menos, ¿sí? Entonces, uno podría decir, bueno, tal vez algunos sepan, che, para el logaritmo para mí es más chico, qué sé yo, como cuando es n y n cuadrado es obvio, pero la realidad es que 99% de los casos es obvio. Incluso les puedo decir que si muchos están convencidos, che, Martín, es obvio que el logaritmo es más chico que n, que raíz de n, ok, sí, está bien, puede ser. Yo les explico cómo se haría cuando no se sabe. Que sería, planteemos el límite directamente, ¿sí? O sea, yo planteo el límite de raíz de n sobre logaritmo de n, ¿sí? A n tendiendo a infinito. ¿Qué sucede? Si este es más grande que este límite va a tender a infinito. Si este es más chico que este límite va a tender a 0. Y si estas dos funciones son equivalentes o son iguales, lo cual dudo que pase, pero supongamos que lo fueran por completitud, esto va a tender a una constante, ¿sí? Entonces, yo acá simplemente calculo, obviamente este límite es como que se me complica, entonces aplico L'Hopital, aplico la derivada, 1 sobre raíz de n, es 1 sobre n, aplico, me queda n directamente sobre raíz de n, esto me queda directamente sobre raíz de n, y esto infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que raíz de n es más grande que logaritmo de n. Entonces, esta O de raíz de n es peor, porque es más grande, que logaritmo de n. ¿Cuál algoritmo elijo? El logaritmo de n. ¿Por qué hice esto? Para demostrarles que todavía me acuerdo del L'Hopital, pura y exclusivamente por eso. Era mejor cuando lo hacían las clases presenciales directamente, porque, bueno, lo escribía. Pura y exclusivamente por eso, como chiste. Segundo, para recordarles, ahora sí, esta es la verdadera razón pedagógica. Esto es lo que se termina planteando para definir qué cosa es más grande que el otro. ¿Recuerdan en el secundario cuando los ponían a hacer calcular límites de n cuadrado más n más 17 dividido n cubo más n cuadrado y no sé qué, ese tipo de cosas? ¿No era obvio a dónde iba a tender eso en general? Y era obvio porque decís, a ver, señores, arriba ahí tengo un n cuadrado y abajo tengo un n cubo. Esto obviamente tiende a 0. No hay nada más que ver. Bueno, eso es lo que pasa con complejidad. ¿Sí? O sea, toda la otra pelotudez, que, ay, no, hay que tomar factor común. No, esas pelotudeces, eso, como dice Martín Maujar, eso no es matemática. Entonces, uno toma esos factores comunes para demostrar que ya sabemos que, a ver, arriba tenés un n cuadrado, abajo tenés un n cubo, esto termina en 0, lo de abajo más arriba es más grande que lo de arriba. Tengo n a la 17 dividido n cuadrado más n cubo más n a la cuarta más 5. No, bueno, hay que ver, ¿viste? Cuando esto tiende a infinito, a ver qué pasa. No hay que ver un carajo, arriba tenés un n a la 17, no hay mucha más vuelta que darle. Ponerse así, bueno, esta parte de acá tiende a 0, esta parte de acá tiende a 0. Todas esas cosas no las vamos a hacer porque no son necesarias. Si uno quisiera, porque no está convencido, puede ir acá. Va a esto, plantea el límite, aplica L'Hopital cuando tenga que aplicar L'Hopital, etc. En general es obvio, entonces no hay mucha más discusión. ¿Sí? Los convencí con esto, o sea, ahora entienden por qué las constantes. Ahora, si tengo 3 por n cuadrado, ¿qué carajo me importa? Si el 3 nunca importaba, lo que importaba era si n estaba al cuadrado o al cubo. Lo mismo o sea, en denominador. Obviamente cuando dos cosas tendían a una constante, era porque el grado era el mismo. Y si el grado era el mismo, o sea, significa para nuestros fines, es que el algoritmo es el mismo. Por eso, las constantes que multiplican no nos importan, las cosas que suman que son más chicas no nos importan, porque a la larga no importan. Yo tengo n cuadrado más n, si n vale 700, o sea, vale, no sé, vamos a decir mucho más grande. Si n vale 5000, el n cuadrado, cuando le sumo n, es nada. O sea, no cambia en nada la diferencia. ¿Sí? O sea, hagamos 5000, acá en mi computadora, al cuadrado, eso da 25 millones, más 5000. 25 millones, 5000. Como que no cambia mucho el número.
¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta que vi que... ¿No? ¿Sí? ¿Hay algoritmos que tarden O de raíz de n o es un ejemplo nomás? Hay pocos, pero hay. Hay incluso, vamos a ver un par de ejemplos. Yo recuerdo, había un algoritmo que, de un tema que ya no entra en esta materia, entra en la siguiente, que es teoría de algoritmos, que es O de raíz de, perdón, O de n a la 1,5. O sea, uno, si lo veía así nomás, era O de n cuadrado, pero después, si uno analizaba más profundamente, se da cuenta que era O de n a la 1,5. Obviamente es un caso extremadamente particular. ¿Cómo los clasifican los algoritmos? Perdón si sé que lo dijiste. No, o sea, le ponemos estos nombrecitos nomás, pero no es que vamos a decir este algoritmo es tantos, los vamos a calcular. Los nombrecitos, para decir lineal en vez de O de n, es solamente por una cuestión de nada más cómodo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Lo escribí en Go y todo. Antes está escrito directamente en PseudoPython, pero se lo escribí en Go para que se vayan acostumbrando. Incluso tengo este suma 2 puntos igual a 0, podría haber puesto de otra forma. ¿Sí? Tengo este algoritmo que lo único que hace es calcular la suma de todos los elementos de un arreglo de enteros. La pregunta es, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Ahí tenemos varias constantes, ¿no? Sí. Varios tiempos que son constantes. ¿Cómo se le dice? Tipo que una operación vale tiempo constante o que... O de 1. ¿O de 1? Ok. O de 1. O podés decir tiempo constante también. Ok. O complejidad constante, cualquier. Ahí Julián dice O de n, Ian dice O de n. A ver, vamos a desglosarlo un poquito. La primera es O de 1. Que acá fíjense que en realidad pasan muchas cosas y depende del lenguaje de programación. Bueno, acá tengo la declaración de una variable, ¿sí? Primero y principal. Y después tengo la asignación de un valor. ¿Sí? Tengo dos cosas al mismo tiempo. Uno puede decir eso es O de 2. Obviamente, como la constante 2 por 1 no me importa, listo, O de 1. ¿Sí? Lo que pasa dentro del for es O de 1, que acá fíjense que también pasan varias cosas. ¿Qué es lo que pasa? Se lee esta variable, O de 1. Se accede a esta posición del arreglo, que en realidad es moverme en el arreglo, O de 1, acceder al arreglo, otro de 1, quedarme con ese valor. Sumar el valor anterior, otro de 1 más, y asignar todo el resultado a la variable esta. Todo eso es O de 1. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, O de 1 más O de 1 más O de 1 más. En otros lenguajes de programación tal vez lo puedo desglosar incluso más y tal vez también habiendo más cosas, ¿sí? Dependiendo de lo que esté sucediendo. O es más explícito. El tema es que no nos importa. Esa es la verdad. Sabemos que todo en total, cuando lo sumo, si son 5 veces O de 1, si es una vez O de 1, la verdad que no importa. No importa. Entonces, O de 1. Esta parte de acá es un O de 1 que se hace una vez. Esta comparación, este len de arreglos, esto es importante, necesitamos saber cuánto tardan las funciones. La función len de arreglo es de tiempo constante. Esta comparación es de tiempo constante, que se va a hacer siempre. Y esto es de tiempo constante. O sea, es una suma y asignación de una variable. ¿Sí? Entonces, perdón, esto me quedó mal. No. Sí, este O de 1, perdón, va al return suma. ¿Sí? Me quedó mal alineado. ¿Qué pasa? Todo esto de acá, todo esto, o sea, este for, ¿sí? Se ejecuta n veces, siendo n el largo del arreglo. ¿Sí? Tengo que decir n siendo el largo del arreglo, porque si no, acá no existe n, no está escrito en ningún lado. Si es el nombre de un parámetro, no es necesario aclarar demasiado, porque es el nombre de un parámetro. En este caso no está. ¿Sí? Antes, cuando lo escribí antes, lo pasaba por parámetro y no era necesario aclarar nada. ¿Sí? Acá se los estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, siendo n el largo del arreglo, para no escribir O de largo del arreglo, porque es un bodrio, ¿sí? Decimos O de n. En general, obviamente, la letra más usada para complejidad es n. ¿Sí? Entonces, esto es O de 1 más n veces O de 1 más O de... Todo eso, ¿sí? Puedo meter a este n adentro del O de 1. Si es un operador lineal, uno puede ir y meter las cosas adentro. Está todo, ¿sí? Entonces, O de n más O de 1 más O de 1, como dije, en la suma de dos complejidades queda la más grande. Entonces, todo esto O de n. ¿Sí? Y en Python era O de n porque la lista tenés que recorrer uno por uno. O sea, en todos lados. Si yo sumo,
Yo tengo que literalmente irme uno por uno. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió hasta acá este ejemplo? Una pregunta. Sí. El retorno, por qué es constante? ¿Qué sería? ¿Como moverme? Retornar, ¿Volver? retornar al final en una función es básicamente decir a bajo nivel, es decir, volver a la función anterior, que eso es mover. O sea, digamos que el programa sabe en qué posición de memoria se está ejecutando, ese tipo de cosas. Lo único que está diciendo es, che, ¿viste dónde estábamos antes? Bueno, volvé. Eso Ok. es moverte en memoria. Y guardate este valor, que es lo que vas a tener que usar y todo ese tipo de cosas. Sí. No importa mucho a bajo nivel cómo es que sucede eso, pero sí, es movernos en memoria nada más. Gracias. Ok, siguiente ejemplo. Vamos a sumar los primeros 10 elementos del arreglo. Acá puse nada más por una cuestión de completitud, que si el arreglo tiene menos de 10 elementos, bueno, obviamente paramos antes, para no terminar en un error, en un panic, como los que vieron la clase pasada. ¿Sí? La pregunta es, bueno, ¿cuánto cuesta este algoritmo? Sí, cambié la diapo. O sea, fíjense que es diferente. Acá tengo este i menor a 10, sumar arreglo 10. ¿Sí? O sea, me quedo con los primeros 10. Yo incluso cuando estaba mirando acá, la veía diferente. Ok, bueno, acá la tenemos. O sea, yo recién hice volver para atrás y volver para adelante para mostrarles las diferencias. Jeremy dice O de n, esto es O de 1, O de n. O de 1. Dicen O de 1. Cambiar la diapo es O de n, no, cambiar la diapo es O de 1. OR, yo diría. ¿Sí? No pueden decir n siendo 10 porque n es una variable. Si dicen siendo n valiendo 10, entonces ¿es una constante o es una variable? ¿Sí? Francisco dice O de 10. O de 10 no existe porque O de 10 es O de 1. Porque es lo mismo que decir 10 veces O de 1. ¿Sí? Entonces hay varios que dicen O de 1, hay varios que dicen O de n. Me parece bien que no aparezca un... O de 1 más O de n más O de 1 es O de n. No existe ponerle todas las cosas. ¿Sí? Vamos ya simplificando. Fíjense que el hecho de poder hacer todas esas cosas nos permite simplificar, porque si yo dijera, esto es O de n cuadrado más n menos 17, ahora, acá que me calculo las raíces, porque me dijiste una cuadrática y yo te calculo las raíces, el vértice, todo ese tipo de cosas, porque hay que hacerlo. Yo lo tengo ya hecho desde el secundario. Y no, ¿sí? Entonces, ahí dicen, o sea, hay una pelea a muerte entre O de n y O de 1, básicamente acá. La respuesta es que esto es O de 1. ¿Por qué es O de 1? Piensen, en el peor de los escenarios, ¿cuánto tarda esto? Este for se ejecuta 10 veces, es una cantidad constante de veces. No importa si el arreglo tiene 50.000 elementos, solamente se va a ejecutar 10 veces este for. ¿Sí? Si alguien me dice, bueno, pero si el arreglo tiene 5 elementos, bueno, si tiene 5 elementos, este for se va a ejecutar 5 veces, pero entre 10 y 5 sigue siendo O de 1. ¿Sí? O sea, en cualquiera de los dos casos es O de 1. ¿Sí? Entonces, ya en cualquiera de todas las posibilidades se ejecuta entre 0 y 10 veces, como dice ahí Francisco, esto es O de 1. ¿Sí? Todo lo demás también es O de 1, como lo vimos antes. Sí, Marcelo. Entiendo que sería constante porque está acotado por la cantidad máxima que es 10 en este caso de ciclos de for, pero sería medio deceptivo, ¿no? Tipo, sería medio como que de repente digamos que en vez de 10 fuera 1.000.000. Entonces como que hay mucho lugar como para como que es confuso decir que es siempre constante, ¿no? Pero entiendo que es la forma... Mira, si yo te digo, sumar los primeros 10 elementos de un arreglo en el tiempo constante, en realidad tiene sentido. No importa si el arreglo tiene 5.000 elementos, 1.000.000 de elementos, yo solamente voy a ver los primeros 10. Entonces tiene sentido. Eso Claro, por sí, un lado. Ahora, por el otro, es cierto, ahí decís, sumar el primer 1.000.000 de elementos es también tiempo constante. Y sí, porque en realidad es tiempo constante. El tema es que es un tiempo constante muy grande, pero es un tiempo constante. A nivel teórico es constante. El tema es que, bueno, si estás sumando el primer 1.000.000 de elementos, probablemente estés codeando algo mal. A nivel lo que es esto, la realidad es que es tiempo constante. No importa si el arreglo tiene 10 millones, 50 millones, siempre puede haber 1.000.000. ¿Sí? A eso es lo que va. Obviamente el tema es que ahí esa constante es fea. O sea, está tardando un montón. Ahora, yo entiendo que esto puede generar un poquito también de ruido por otro lado. Martín, pero si yo tengo un algoritmo que estaba tardando lineal, digamos lineal, ¿sí? Y yo puedo hacer que
poder cortarlo la mitad de tiempo. ¿Sí? Uno podría decir, Martín, eso está buenísimo, pongamos ODN dividido 2. No, porque para ODN dividido 2, lo que dice la complejidad es cómo evoluciona el algoritmo, en función de las variables, de los parámetros, ¿sí? No voy a decir variables porque ese es otro término, ¿no? Pero en función de los parámetros, ¿sí? Y la realidad es que el algoritmo, si lo haces que tarde la mitad, la realidad es que sigue comportándose linealmente, y eso es lo que nos dice la complejidad, cómo se comporta. ¿Sí? No estoy diciendo, bueno, listo, ya está, no importa, no reduzcamos el tiempo a la mitad. No, hagámoslo, pero eso ya se escapa de complejidad, de notación no. Y eso son cosas que uno ve o que uno va y mide o lo que fuere, ¿sí? Entonces, no está mal la condición del for, es ODN, pero para que sea O de 1 tiene que ser la condición OR, no, AND. O sea, quiero que I sea menor que 10 y sea menor también que el largo del arreglo. La condición está bien, ¿eh? Porque si pongo un OR, va a seguir de largo. Porque si el largo del arreglo es 10 millones y, no sé, I vale 10, I vale menos que 10 millones, va a seguir. ¿Sí? Si no estuviera el I menor a 10 antes del ampersand, antes del AND, ¿sería ODN? Sí, porque es literalmente lo que teníamos antes. Sí, fíjense que antes teníamos eso. O sea, no cambié nada salvo agregar esta condición. Santiago, sí. Perdón, yo tenía una duda. Nosotros ya sabemos que este método es O a la 1 cada cosa. O sea, O a la 1 ya declarar. No es O a la 1, es O de 1. ¿Sí? O de 1, perdón. Sí, pero eso quiere decir que es 1 milisegundo. No dice números. Esto no dice números. No dice una medida. Porque esto, si yo hago 5 operaciones, no sé, matemáticas, no importa, una detrás de la otra. Eso es tiempo constante, no importa lo que uno ponga, si los valores, si yo sumo 10 con 15 o sumo 5 con 2, no cambia nada cuánto tarda. Eso es lo que nos dice O de 1. O de 1 nos dice, esto no importa vos lo que le metas, esto siempre tarda lo mismo. Lo mismo en teoría. Puede variar un poquitito, pero no por los numeritos que uno le ponga, sino porque, no sé, cuando en mi computadora ahora está grabando por Meet y estaba grabando por el OBS, y bueno, eso puede hacer que si yo ahora me pongo a calcular algo, tarde más. ¿Sí? Perdón, y entonces, comparando cuando vos declarás suma y el for, si el suma es O de 1 y el for es O de 1 por 10, ¿no? Porque va iterando 10 veces. Sí. Así que el for es 10 veces el O de 1. ¿Cómo se dice de otra manera el O de 1? O de 1. O sea, 10 veces. Tiempo constante. Claro. Es 10 veces tiempo constante. Y 10 veces tiempo constante es tiempo constante también, porque hacer 10. A ver, si yo te digo que vas a hacer 10 veces algo que tarda tiempo constante, el total es tiempo constante también. Claro. Así que es lo mismo. Espera, entonces suma y el for tardan lo mismo. O sea, a nivel teórico, sí. Sí, de vuelta. No es que si vos vas y lo mediste va a dar lo mismo. De vuelta, acá no estamos midiendo. Y si en Go solamente tiene de operadores, Go tiene re pocos operadores, tiene el if, el for y el switch. Sí. ¿El switch también es constante? Sí, el switch, porque al final hace ifs. Claro, por eso. Y la cantidad de cosas que uno puede meter son constantes por definición. Entonces, si todos esos operadores son constantes, ¿dónde arranca la complejidad del O? Este for es constante, o sea, esta ejecución del for es constante porque metí esto. Acá no era constante, esto era lineal. Esto era lineal porque recorre todo el arreglo. Si el arreglo tiene elementos, esto es ODN, es lineal. Si el arreglo tiene 10 elementos, tarda 10, si tiene 100, tarda 100, no es que tarda 100 milisegundos. Muchas comillas. ¿Sí? O sea, dependiendo de las condiciones de tu for, en este caso, cambia. Sí. ¿Y cómo hago para que sea, por ejemplo, una logarítmica? Vamos a ver. Una cosa re loca tengo que hacer. No es tan loco. No. Los logaritmos aparecen un montón en computación. Y nosotros vamos a tener, tipo, no sé, un cuadro o algo que nos diga si vos haces esta función. Va a ser fácil. La realidad es que vamos a ver tanto de esto y los vamos a azotar tanto con esto, que al final del cuatrimestre yo les voy a decir algo y ustedes ya con miedo van a reaccionar y van a decir esto es ODN y van a tener razón. Tómenselo del sentido figurado, no van a haber azotes reales. Ningún alumno ha sido físicamente dañado en ningún cuatrimestre.
Eso La idea espero. es, sí, para todo, en todo momento, vamos a estar todo cuatrimestre diciéndole, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cuánto cuesta? O sea, ven un parcialito y todas las preguntas es, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cuánto cuesta? ¿Y esto cuánto cuesta? Es así. Lo van a aprender. No necesitan una tablita en realidad porque va a ser medio, como les dije antes, un for eventualmente va a tener una pinta lineal, obviamente hay que ver las condiciones. No siempre va. Vamos a ver más ejemplos, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. Esta es una función que lleva a un arreglo a promedio 0. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hace es calcular la suma, a partir de la suma obtiene el promedio, ¿sí? O sea, suma dividido n, y después lo que hace es a cada elemento del arreglo le resta el promedio. Entonces, de esta forma el arreglo queda en promedio 0. Eso es algo que se hace mucho en cálculo numérico, en lo que se llama data science, se hace un montón, ¿sí? Más allá de eso, el chiste era poner simplemente un ejemplo, ¿sí? Sí, Santiago. ¿Y este método lo hacemos para calcular la cantidad de tiempo que tarda en llegar a 0? No. Acá nosotros usamos esto para determinar cuánto tarda un algoritmo. En otro caso es ODN. ¿Qué quiere decir? Esto es lineal en función del tamaño del arreglo que teníamos, ¿sí? Ok. En este caso, fíjense que vamos a tener, más allá de esto, que obviamente esto es O de 1, esta parte de acá es O de 1, esto que es calcular la suma de un arreglo, ya lo hemos visto, esto es O de n, y esto es también O de n, ¿sí? ¿Por qué? Porque es volver a recorrer el arreglo y a cada elemento restarle el promedio, que esto es una operación O de 1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es todo? No me acuerdo cómo está la diapositiva, le dicen O2n, O de n. O de n. Esta notación de range es equivalente al for estándar con condición. Sí, o sea, estaba seguro que esto lo había dado Fede, pero sí, esto es. Esta ahí es la posición. Si acá ponen un guión bajo, significa no lo voy a usar. Y eso el Go lo entiende. El guión bajo es no voy a usar este parámetro. Si yo uso for valor 2 puntos igual range, es el valor, acá yo quiero el índice, ¿sí? Como acá yo quiero el índice, coma valor, pero si le pongo guión bajo, ya Go dice esto no lo voy a usar. Y optimiza por abajo. Dicen todos ODN, ODN, ODN. Ok. ODN cuadrado apareció. Bien, yo quería que aparezca el ODN cuadrado. La respuesta es ODN, ¿sí? No es 2n. O de 2n es ODN. A veces ponen, bueno, O de 2n que es parecido a ODN. No, no es parecido, es ODN. Porque ODN es lo mismo que O de 500n, O de 700n, O de 700n más 7, ¿sí? Todos son iguales. Por la definición de complejidad, por la definición de la notación O, ¿sí? Esto no es ODN cuadrado porque acá tenemos, viene algo constante, algo lineal, algo constante, algo lineal, ¿sí? Y entonces al sumar es ODN. No es que esto se hace para cada elemento. Pero si yo, por ejemplo, tengo un algoritmo que es, para cada elemento le resto todos los anteriores. Este es un algoritmo que está hecho mal, adrede. Se podría optimizar y más adelante vamos a hacer algo parecido y lo vamos a hacer mejor, justamente porque esto tarda mucho, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para cada uno de los anteriores me calculo la suma hasta este elemento, ¿sí? Y lo que hago es restarle todos los anteriores. La pregunta es, bueno, ¿esto cuánto demora? ¿Sí? Me dicen ON cuadrado, ODN cuadrado. Sí, esto no es trivial, pero la respuesta es que sí, esto es ODN cuadrado, ¿sí? Porque acá tenemos n. Alguien puede decirme, pero Martín, este for no se ejecuta siempre la misma cantidad de veces. La primera vez se ejecuta una vez, la siguiente se ejecuta 2 veces, la tercera 3, 4, 5, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro? La respuesta es que lo podemos ver demostrativamente porque yo puedo sumar, literalmente, esto es O de 1. Entonces yo puedo decir 1 más, directamente planteando la sumatoria, y esto termina siendo la sumatoria desde 0 hasta n, esto es n por n menos 1 sobre 2, y esto es O de n cuadrado, ¿sí? Porque es n cuadrado porque tengo n por n. Acá, perdón, encierro acá una cosita. ¿Sí? Entonces esto es O de n cuadrado. ¿Qué sucede? De vuelta, piensen, uno puede decir, bueno, pero Martín, al principio tenés 1, tenés 2, tenés 3. Sí, pero piensen cuando ya estoy en la mitad. Tengo n dio 2, n dio 3, o sea, n dio 2 más 1, n dio 2 más 2. Y ya dijimos, cuando algo me tarda n dio 2 es O de n. O sea, fíjense que por lo menos la mitad de las veces ya tarda O de n. Y como si ya la mitad de las veces tarda O de n, se come todo lo anterior. Entonces hacemos n por n.
va por ahí, o sea, les doy el fundamento matemático, pero quiero dar también el fundamento, no sé, más a la mano, más al alcance para convencerlos, ¿sí? Para que lo vean. Esto es cuadrático, tiene un comportamiento cuadrático, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cuesta hacer un slice? Esta diapo, dejémosla para después, ¿sí? Entonces, esto no importa. Esto lo vemos, lo había planteado diferente al principio y la cambié hoy como quería dar esto. Entonces, otros ejemplos. ¿Cuánto cuesta buscar el máximo en un arreglo desordenado? Y acá les voy a dejar, acá en el Meet, empezamos con una primera encuesta para que pongan ustedes. Por favor, vayan si van abajo, si van a la parte del triangulito, el cuadradito y el circulito. Tenemos una primera encuesta, por favor, véanla. A ver qué les parece. ¿Cuánto cuesta encontrar el máximo en un arreglo desordenado? Las opciones son o de 1, o de log n, o de n, o de n log n, o de n cuadrado, y no tengo ni idea. O sea, respondan todos porque está la opción no tengo ni idea, no puedo ver quién respondió qué, así que no se preocupen por eso, ni me interesa. No va por ese lado. No sé si es útil o no usar estas actividades, nada más quiero incentivar que participen un toque. Les doy 2 segundos porque no me estoy quedando sin tiempo. ¿Sí? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Ahí terminamos la encuesta. Ahí, perdón, les pongo para que todos puedan ver. Ahí les pongo para que los nombres no aparezcan. Bueno, no lo puedo cambiar más. Entonces, algunos dijeron no de 1, algunos logarítmico, la mayoría dijo log n, algunos dijeron o de n log n, algunos dijeron que no tenían ni idea y otros cuadráticos. La respuesta es o de n, es lineal. ¿Por qué? Porque yo recorro el arreglo y lo único que hago es, me voy guardando el máximo y voy comparando todas esas operaciones de agarro el primero o agarro el segundo directamente, asumo que el primero es el máximo, me fijo el segundo y comparo y me guardo en una variable. Y comparo y me guardo en una variable. Y comparo y me guardo, comparo y comparo y comparo y comparo. ¿Sí? Esto es lineal. ¿Sí? Obviamente, depende cómo. ¿Yo lo puedo codear cuadrático? Sí, lo puedo codear cuadrático. Yo estoy hablando del algoritmo que está bien implementado. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Buscar máximo un arreglo ordenado. Ahí pongo la segunda. Iniciar. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Perdón, ¿a ustedes no se les está viendo? Ustedes están. Bueno, no importa, igual la inicia. Bueno, no me aparece, pero no me aparece en una de las pantallas. Ok. Las opciones de vuelta son las mismas. Tiempo constante, logarítmico, lineal logarítmico, cuadrático y no cepo. ¿Sí? Les doy. No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Puedo poner para que todos puedan ver. La gran mayoría pusieron que era constante, algunos logarítmico, otro lineal. No sé de dónde salió ese logarítmico. Me suena más creíble el lineal. Y la respuesta es que es constante, porque si yo me voy a implementar un algoritmo que me devuelva el máximo para un arreglo ordenado, voy a ir al último elemento. Y ya está. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, estoy implementando un algoritmo en función de... Obviamente, si aplico el algoritmo anterior, no va a cambiar y esto va a ser lineal. Pero por eso yo le digo, ¿cuánto me cuesta? Si yo les digo, che, si yo te doy un arreglo con el que yo te aseguro que está ordenado, supongamos de menor a mayor, por simplicidad, pero igual no cambiará mucho. ¿Cuánto te cuesta encontrar el máximo? O de 1, voy al último lugar. Ya está. ¿Sí? Bueno, vamos a la última, que es, ¿cuánto me cuesta ordenar utilizando el algoritmo de selección? ¿Sí? Ahí la puse. Las opciones son las mismas. Constante, logarítmico, lineal logarítmico, cuadrático, pasapalabra. O sea, podría haber hecho un Kahoot con esto, pero me parecía que era un montón para 3 preguntitas armar todo un Kahoot. Esa es la verdad.
Tal vez para la próxima lo podría tener ya preparado. Bueno, no importa. Ok, cortamos ahí. La gran mayoría puso cuadrático y la respuesta es que sí, efectivamente es cuadrático porque tiene un comportamiento muy parecido a lo último que vimos, porque es, básicamente, piénsenlo para el TP0 que uno está haciendo, básicamente es o encuentro el mínimo y lo mando al principio o encuentro el máximo y lo mando al final. Y encontrar el mínimo o el máximo, acabamos de decir antes que es lineal, porque el arreglo está, por supuesto, está desordenado. Y después hacer un intercambio, ya está, listo. Es un tiempo constante. Y eso lo vamos a hacer n veces, ¿sí? Entonces, hacemos n veces algo que tiene un comportamiento lineal. Más allá que el lineal se vaya achicando, de todas formas, tiene este comportamiento, y en total termina siendo cuadrático, ¿sí? Les dejo para que piensen, lo vamos a discutir la clase que viene, pero les dejo para que piensen cuánto cuesta obtener la parte entera de la raíz de un número entero. O sea, yo tengo la raíz de 10, ¿cuánto me, digo, la raíz de n, porque 10 es obviamente constante, cuánto me cuesta obtener eso con un algoritmo que ustedes, nivel algoritmos 1, no estoy diciendo, bueno, voy a empezar a implementar mejor, no, vamos, y es la parte entera de la raíz, no hay que hacer cálculo numérico, nada raro, ¿sí? Entonces, esto se los dejo para que lo piensen y lo vemos la clase que viene, ¿sí? Entonces, vida real. Algo que me gustaría plantearles es por qué descartamos así nomás las constantes, ya sea las que multiplican, las que suman. Entonces, yo en general trato de traerles este ejemplo mío de la vida real. Una vez, mientras yo estaba desarrollando mi trabajo profesional, con el que uno va, después se recibe y le tiran huevos, en un momento programando necesitaba hacer un procesamiento de un montón de cosas. En particular eran imágenes porque tenía que ver con lo que yo estaba haciendo. Entonces, tenía que procesar un montón de imágenes para después hacer un montón de otras cosas que tardaban incluso mucho más. Entonces, había una cosa que yo tenía que hacer, una transformación de las imágenes, y la verdad es que no tenía ganas de ponerme a leer la documentación, entonces busqué en internet cómo miércoles se hacía. Entonces entré a Stack Overflow y encontré que alguien me dijo, sí, eso en estas 3 líneas de código, ya está. Copié, pegué y dije, bueno, listo. Lo dejo corriendo, me voy a la facu, vuelvo y seguro va a estar terminado. Vuelvo de la facu y ese proceso todavía seguía corriendo. Ok, bueno, me voy a dormir. Cuando me despierte al día siguiente va a estar hecho. Vuelvo después de haberme ido a dormir, lo veo, sigue corriendo. Ok, bueno, voy a la facu de vuelta, vuelvo, todavía sigue corriendo. Voy a la facu de vuelta, vuelvo, todavía a la facu. Así estuve 4 días y ese proceso nunca paró. En un momento dije, a ver, para. Este es el preprocesamiento. Después tengo que procesar todo esto con otros algoritmos que no importan, no vienen al caso. No puede tardar tanto esto porque no me recibo nunca más. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a buscar a ver si había, qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy haciendo. Bueno, después de buscar un poquito, leyendo un poquitito la documentación, lo que yo estaba haciendo era algo cuadrático. Cuadrático entre 60.000 imágenes, que son imágenes además, tenían su peso, etc. No era nada gracioso. Y había una funcioncita que directamente hacía una cosa de las que yo quería, o sea, combinándola con otra, lo terminaba de hacer. Ok, listo. Apliqué esa funcioncita. Dije, bueno, a ver, ahora lo voy a dejar corriendo. Voy, me lavo los dientes, porque esto lo hice a la mañana, antes de irme a la facu el viernes, después de haber empezado con todo esto el lunes. Me lavo los dientes, vuelvo y ya había terminado. No sé cuánto me tardé en lavarme los dientes, pero no fue más de 5 minutos. Lo otro había tomado 4 días y no había terminado. Voy a decir 5 para que sean 5 las dos cosas. 5 días y no terminó versus 5 minutos y ya terminó. Obviamente lo último que había hecho era lineal versus lo otro que era cuadrático. ¿Sí? Con esto no me quiero dar como, miren qué groso que soy. No, o sea, soy un pajero. Me comí 4 días por no leer documentación. Por eso es importante leer la documentación y no creerle a cualquier boludo que postea en Stack Overflow. Entonces, más allá de esa lección de vida, lo importante que les quiero marcar acá es
cómo realmente afecta el tema de cuadrático versus lineal. Cuadrático versus lineal no me va a decir, no, bueno, pero si podés mejorar esto y reducirlo a la mitad, qué sé yo, ¿no? Cuadrático versus lineal, perdón, complejidad no me va a hablar entre 5 y 4 minutos. Complejidad me sirve para resolver el problema entre 5 minutos y 5 días. ¿Sí? Para que se entienda. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va este punto. Por eso es importante. Lo menciono porque uno puede decir, bueno, ¿esto cuánto importa después cuando uno programa? Bueno, si uno programa como el orto, le van a pasar estas cosas que me pasaron a mí sin darme cuenta. Por lo menos me da culpa, no me di cuenta que era cuadrático. Si hubiese sabido que era cuadrático lo que estaba haciendo, lo habría pensado 2 veces. Pero bueno, ni siquiera me gasté en leerlo, lo cual no fue bueno de mi parte. Entonces, en la vida laboral, ¿algo puede tardar tantos días? Sí, depende de qué, tranquilamente. Y depende del hardware que uno tenga. Entonces, bueno, ¿por qué descartamos? Y la otra pregunta es si siempre vamos a descartar un algoritmo de orden feo. Primero, orden feo, depende. O sea, algoritmo cuadrático es feo, depende del problema. Porque hay problemas donde consiste un algoritmo cuadrático buenísimo. Mejor, imposible. Entonces, depende del problema. Y segundo, también depende de la situación, porque obviamente complejidad de vuelta vale para números grandes, para números chicos, me importa una mierda. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy codeando un algoritmo de ordenamiento, ¿sí? Para el final de taller de programación 1, que esto literalmente me ha pasado, y yo te digo la verdad, yo me programo un algoritmo de selección que sea cuadrático, que tenía que ordenar literalmente 15 elementos, que no sabía cuáles eran, obviamente, ¿no? Tenía que hacer un algoritmo de ordenamiento. No, deja, yo me programo selección, qué sé yo, a la mierda, total son 15 elementos. ¿Qué me va a importar? No, no me voy a hacer purista de no, en esta situación también, no, me codeo merge sort, que es más rápido, ahora vamos a ver por qué, es más rápido. No, siempre hay que ser correcto, ¿no? Las pelotas con 15 elementos y con un final y con tiempo corriéndome, me escribo selección. Obviamente a la larga siempre va a terminar conveniendo escribir un algoritmo de ordenamiento correcto, ¿no? Pero por eso le digo, no todo no todos son blancos y negros. Siempre hay que analizar la situación. En esta materia no van a haber lugar a grises, esa es la verdad. Porque obviamente esta es la materia donde tienen que aprender a hacer eficientes las cosas. Ahora, es verdad que si, por ejemplo, están ante un ejercicio de parcelito y no se les ocurre cómo hacer la mejor versión, pero se les ocurre la segunda, bueno, no les prometo que vaya a haber un bien, probablemente haya un regular, pero regular es mejor que no hecho. Esa es la verdad. Obviamente, primero asegúrense de tener 2 ejercicios bien antes de mandarse a hacer eso, porque necesitan tener 2 ejercicios bien. ¿Sí? Nada, sépanlo, no dejen de escribir por eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se resuelven para casos recursivos. ¿Sí? Entonces, para casos recursivos necesitamos definir lo que se llama una ecuación de recurrencia. O sea, vamos a tener que definir TDN, que era esa ecuación que me define el algoritmo, ahora va a aparecer, que va a ser una función que se defina recursivamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este caso, que era para obtener el máximo de un arreglo, TDN va a ser TDN-1, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a llamar recursivamente acá con un elemento menos. Sí, acá lo cambié y le puse que pase n, perdón, no lo terminé de... quedó a medio migrar esto. ¿Sí? Entonces paso un elemento menos. ¿Sí? Igual este algoritmo es correcto. Y O de 1, porque todo lo demás, todo lo que no tiene que ver con la parte de recursividad es O de 1. O sea, este if es O de 1, eventualmente esto es O de 1, este máximo, esta función, si recuerdan, era un if y un else, nada más, O de 1, accede a esta posición del arreglo O de 1. Todo es O de 1, ¿sí? Entonces, yo tengo TDN, tengo esta definición, esto es lo que había dicho antes, y que el caso base es O de 1, ¿sí? Porque el caso base, cuando tengo un solo elemento, es O de 1, que es esta rotonda acá. ¿Sí? Nunca lo voy a escribir, pero en el 99% de los casos el caso base es de tiempo constante. No les digo siempre, pero casi siempre. Cuando no lo sea, vamos a estar muy adelante en la materia como para que sea un problema eso. Entonces, vamos a definir que voy a obtener, acá tengo un problema porque tengo esto en función de esto. Bueno, ¿cuánto vale esto? Y por definición voy a volver a aplicar TDN-1, es TDN-2 porque acá reemplazo con N-1, más O de 1. ¿Sí? Entonces, reemplazo TDN-1 con todo esto de acá. ¿Sí? Reemplazo todo acá.
Entonces, TDN es TDN menos 2 más 2 veces O de 1. Ya sé que si alguien dice 2 veces O de 1 es O de 1. Sí, pero paren porque estoy haciendo un desarrollo. ¿Sí? Entonces, si esto lo aplico K veces, esto me va a quedar TDN menos K más K veces O de 1. ¿Sí? Entonces, si yo aplico esto hasta N menos 1 veces, me va a quedar el caso base más N veces N menos 1 por O de 1, etc. ¿Sí? Entonces, esto es O de 1 más N veces N menos 1 O de 1. Entonces, esto termina quedando O de N. ¿Sí? Directamente. Entonces, este es el algoritmo recursivo de la versión iterativa. Es literalmente la misma equivalencia, más allá de si me fijo primero el primer elemento, el último, no importa. ¿Sí? Pero es literalmente el mismo algoritmo. Entonces tiene sentido que por el hecho de pasarlo recursivo no tarde más. Por lo menos en notación no tarda más. ¿Sí? Entonces, espero que esto les digan, ok, tiene sentido. ¿Sí? La realidad es que los algoritmos recursivos de esta pinta, en general, por ejemplo, no sé, calcular cuánto cuesta factorial, creo que se pueden dar una idea que eso es O de N. Porque al final del día, lo haga recursivo o lo haga iterativo, es iterar y hacer N veces N por N menos 1, por N menos 2, por N menos 3, por N menos 4. ¿Sí? De una manera u otra. Iterativo, recursivo, va a ser eso. Esa es la verdad. No les digo que les salga ahora, pero les va a salir así. ¿Sí? Entonces, vamos con búsqueda binaria. ¿Sí? Búsqueda binaria, ya sé que no me van a creer al inicio, pero tiene esta ecuación de recurrencia. ¿Sí? Yo voy a llamar para la mitad de los elementos una sola vez, ¿sí? Más, y todo lo demás van a ser obtener el medio, hacer un par de comparaciones, hacer un par de returns, no es nada más, ¿sí? Entonces todo lo demás es constante. Y alguien podría decir, Martín, pero hay dos llamados recursivos. Sí, hay escritos dos llamados recursivos, pero se hace solo uno por cada ejecución. Nunca se llama a los dos, porque o entro por un lado del if o entro por el else. O es mayor o es menor, no es las dos cosas. ¿Sí? De vuelta. No espero que esto lo vamos a seguir resolviendo con las próximas clases. Entonces, supongamos, ¿para cómo lo resolvemos esto? Voy a hacer lo mismo, pero no va a ser tan fácil. Entonces, voy a suponer que n es una potencia de 2. Exactamente. Igual esto siempre lo puedo decir, ¿no? Porque siempre vale que x es el logaritmo en base 2 de n. Solo por simplicidad vamos a suponer que efectivamente n es potencia 2, porque si no, el problema que trae es que van a aparecer pisos y techos que no quiero que aparezcan. No cambian en nada el resultado, pero molestan, ¿sí? Entonces, TDN es de vuelta, TDN dividido 2 más tiempo constante. ¿Sí? Es esta definición de acá. Aplico cambio a n por 2 a la x, ¿sí? Es lo único que hice. Entonces, cambio a n por 2 a la x y me queda esto acá. Y ahora, como tengo 2 a la x dividido 2, es lo mismo que decir 2 a la x menos 1. Es lo único que cambio. Entonces, si yo aplico la misma lógica de antes, de acá, de, che, pará, yo sé TDN depende de TDN menos 1, cuánto vale, etc. Vamos a aplicar la misma lógica. Vamos a decir, che, T de 2 a la x menos 1 es T de 2 a la x menos 2, porque voy a reemplazar uno con el otro, más O de 1, ¿sí? O sea, uno puede hacer la misma, no, pueden hacer el desarrollo y les va a quedar exactamente así. Entonces, reemplazo acá con todo esto, con este bicho de acá. ¿Sí? TDN, que es T de 2 a la x, es T de 2 a la x menos 2, más 2 veces O de 1. ¿Sí? Porque aparece este O de 1 acá, más el que ya estaba antes. ¿Sí? Entonces, acá desarrollo varias veces más, y, o sea, si sigo aplicando esta misma lógica, esto es x veces O de 1. Entonces, O de x, ¿sí? Porque esto lo aplico hasta que baje, así, etc. Hasta que esto de repente queda T de 1, ya directamente, caso base. Entonces, O de x, que si nos fijamos, O de x es logaritmo en base 2 de n. ¿Qué pasa? Porque acá pongo logaritmo sin base o logaritmo en base 10, porque no importa. Porque si recuerdan, les dije, multiplicar por constantes no importa. Y para pasar de un logaritmo a otro, tengo que dividir o multiplicar por una constante. ¿Sí? Dividir por el logaritmo en base 2 de 10 o lo que fuera, no importa. Entonces, como no importa, cambiar de base de un logaritmo no importa en absoluto, en complejidad. Entonces, no da lo mismo. ¿Sí? Entonces, con eso queda demostrado que búsqueda binaria es de tiempo logarítmico. A diferencia de una búsqueda lineal o búsqueda secuencial que es lineal.
a cambio de tener esa condición de que esté todo ordenado a priori, ¿sí? Entonces, yo me los imagino a ustedes así, como, ajá, ok, ¿sí? O sea, esto es lo máximo que espero que estén ustedes en estos momentos. Tranquis, esto se va a poner peor. Merge sort, ¿sí? Entonces, no, todavía no lloran. Merge sort. Vamos a tener que, en merge sort, vamos a tener dos llamados recursivos con la mitad de tamaño. Recuerden, llamamos para la mitad izquierda y llamamos para la mitad derecha, ¿sí? Y llamamos para, o sea, tenemos dos mitades y llamamos para las dos. Y después, la parte del intercalado ordenado es tiempo lineal, ¿sí? Ese intercalado ordenado, recuerden, a la larga es poner en un arreglo de n elementos todos los de n dividido 2. ¿Sí? Tengo que ir poniendo uno por uno, ¿sí? Además, tengo que partir el arreglo en dos mitades, y etcétera. Todo eso es lineal, ¿sí? Entonces, de vuelta, no... Oiga, ¿qué pasó acá? Bánquenme. Tengo que decirle a mi computadora que no quiero reiniciar ahora. En 4 horas, decime. Ok. Entonces, vamos a aplicar la misma lógica de antes. Vamos a decir que n es una potencia de 2, toda esa zaraza. Entonces, lo pongo acá directamente, ¿sí? 2 a la k, cambié x por k, no sé, no me acuerdo por qué, no lo voy a cambiar, no voy a cambiar las diapos por cambiar una letrita. Entonces, 2 a la k más, y acá también tengo que reemplazar, no puedo hacer como antes el truquito. Y acá se va a volver todo un poco chino, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar la misma lógica, porque acá tenemos 2 a la k, esto es 2 a la k menos 1, sí, todo esto de acá es 2 a la k menos 1. Que me parece que debería haber un igual acá que me quedó mal la diapo, ¿sí? Acá, aplicando esta misma lógica, me va a quedar esto. 2 veces de t de 2 a la k menos 1 más o de 2 a la k menos 2 más o de 2 a la k menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo aplico esta lógica una y otra vez, yo les aseguro que esto queda, después de aplicar, ok, aplico 1, 2, 3 veces, uno empieza a ver el patrón que lo que termina quedando es 2 veces 2 a la i por o de 2 a la k menos i menos 1 más o de 2 a la k. Este 2 a la k es el original de acá. ¿Sí? Esto, directamente este 2 a la i se cancela con este i, ¿sí? Porque acá tenemos más i, este menos i. Buenísimo. Y este 2 de acá lo podemos meter acá adentro de la sumatoria y adentro de la notación O y me cancela este menos 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces acá tenemos O de 2 a la K más O de 2 a la K. ¿Qué pasa? Fíjense que acá no hay nada que dependa de I en esta sumatoria. O sea, en el momento en el que hice esto menos I, etcétera, no depende nada de I. O sea, incluso puedo meto este 2 a la K acá porque así... Nada, dejo todo más lindo porque tengo las dos veces sumando lo mismo. Cambio, sumámelo una vez más. ¿Sí? Como me lo sumo una vez más, listo. Como esto no depende de i, lo puedo sacar. ¿Sí? Perdón. Como lo puedo sacar, tengo la sumatoria de 1 por, directamente la sumatoria de 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. ¿Sí? Me queda acá, perdón, me queda acá, perdón. Como esto es directamente sumar k veces esto, ¿sí? Como esto es sumar k veces esto, directamente es k veces esto, lo que fuere, ¿sí? Esto lo podemos meter acá adentro. Entonces nos queda esto, acá. Ok, ya desapareció la sumatoria. Como desapareció la sumatoria, acá podemos decir, che, pero para 2 a la k era n originalmente, ¿sí? Y como k es el logaritmo de n, entonces nos queda O de n log n. Y ahí queda demostrado que merge sort es lineal logarítmico, lo cual es mejor que O de n cuadrado, como es el caso de selección. Y yo me los imagino a ustedes así. ¿Sí? Y ahora la gran pregunta es, Martín, ¿nosotros tenemos que hacer esto? Me gustaría decirles que sí, nada más para ver las reacciones en sus caras, pero como no los estoy viendo, no voy a poder verla. La respuesta es que no. Yo no soy como los de gente de física 2. No les voy a hacer calcular estas cosas al pedo. La realidad es la siguiente. Mira, no esperamos que, empecemos por lo primero, no esperamos que tengan tema de complejidad claras a estas alturas. ¿Sí? O sea, no esperamos que hoy termina, listo, ya está, son unos campeones de complejidad. No, las pelotas. O sea, empezamos hoy y ya les dijimos, vamos a terminar con esto el último día de clase. Es el punto. O sea, este es un tema con el que empezamos hoy. Y no lo vamos a alargar.
Entonces, esperamos que progresivamente vayan aprendiendo de este tema, ¿sí? Eso es punto número 1. ¿Sí? Esto no nos va a acompañar. Uno de los objetivos es que justamente puedan calcular rápido, y con calcular rápido me refiero a que lo vean, que lo puedan ver. ¿Vieron cuando dicen, no sé, en algún momento cuando uno ya está al final de la cursa de análisis, o está estudiando para el final, o lo que fuera, o está estudiando para el parcial, y de repente uno dice, ah, lo veo, te hizo el clic, de repente ves las cosas, ves la parametrización sin tener que sentarte media hora a pensar qué mierda estoy haciendo. Bueno, exactamente, esperamos que lleguen a ese punto, y eso es algo que van a lograr. No es, esto es muchísimo más fácil que parametrizar curvas, eso se los aseguro completamente, ¿sí? Entonces, y una cosa es que no vamos a calcular estas cosas a mano. Primero, para los algoritmos iterativos ya espero que más o menos, no les digo que esto les haya resultado sencillo porque es la primera clase, pero que vean que esto no es difícil para algoritmos iterativos. No va a ser algo, qué difícil. Puede pasar a que algunos sea más difícil, sí, obvio, pero digo, en general no son difíciles. Los recursivos básicos también se pueden llegar a más o menos ir viendo a ojo. Por supuesto, todo en función de ir adquiriendo experiencia en esto, ¿sí? Ahora, para casos más complejos, y con más complejos me refiero especialmente división y conquista, como es el caso de búsqueda binaria o merge sort, vamos a ver un teorema en la clase que viene. Un teorema que nos va a resolver todo esto, y vamos a ver la diferencia entre esto que yo les aseguro, cuando yo la estuve calculando para dar la clase teórica de esto hace un par de años, dije, la mierda que esto es difícil, versus, ok, bueno, es una cuentita nada más que hay que hacer y ya está. ¿Sí? Ese va a ser el resultado. Yo no los voy a tener durante 2 semanas calculando estas cosas al pedo. O sea, nada más les digo, les tengo que dar la, ¿sí? O sea, ¿por qué carajo? Entonces me acabo de gastar en hacerlo y porque les tengo que mostrar cómo carajo se hace. Porque en realidad si después algún día les interesa seguir metiéndose o algo por el estilo, tienen que ver de dónde nacen las cosas. Por lo menos decir, ok, en algún momento lo vi, no me acuerdo un carajo, pero cualquier cosa puedo ir a la grabación de la clase o no sé, lo que fuere, ¿sí? Pero por lo menos que sepan cuál es el dolor de hacer esto para después que vemos el teorema y es como, bueno, listo, ya está. Si yo le di el teorema así sin más, como que no entendería. Ok, bueno, está bien. ¿Sí? Entonces, solo para cerrar, no es para que lo respondan ahora. Esta es otra pregunta para que lo piensen. ¿Sí? La gente que cursó con Python Algoritmos 1 tiene doble pregunta. Jódanse. ¿Cuánto cuesta hacer un slice primero en Python y después en Go? Esa es una pregunta que yo les hago, piénsenla. En Python, para aquellos que no hayan curso en Python, hacer un slice implica, por ejemplo, de la posición I hasta la posición, de la posición 1 a la posición 8, es ir, lo que hace Python es copiarse el arreglo, ¿sí? Y tenemos ese arreglo directamente, una copia. Eso quiere decir que, como tengo una copia directamente, si yo modifico algo en el slice, no modifico la lista, digamos, original. Se llama lista en Python, pero lo podemos ver como arreglos, por lo menos de momento. ¿Sí? O sea, no es que un slice es un tipo de dato per se, cuando yo hago un slice me devuelve una nueva lista. ¿Sí? Entonces, yo se los dejo pensar, porque eso obviamente tiene implicancias, es importante. ¿Sí? Porque que un slice sea más o menos cara, importa. Depende de cómo codeo, ¿no? Así que bueno, los dejo descansar. Dejamos 5 minutos, o sea, empezamos 19:03 porque no tenemos mucho margen en la práctica tampoco. Así que corto de grabar acá.